Hoy vamos a meternos de lleno en la vida, en la vida torrencial de un gigante, el premio Nobel Pablo Neruda. Pero esta no es una historia cualquiera, contada por un biógrafo. No, es la historia que cuenta él mismo a través de sus extraordinarias memorias póstumas. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí, con esta frase, el título de su libro. Pero no es solo un título, es básicamente la tesis de toda su existencia. Para entender al poeta, primero hay que entender al hombre que se atrevió a vivirlo todo, y que con este libro nos invita a ser testigos. Así que, en nuestro recorrido, vamos a explorar las experiencias que lo fueron moldeando. Empezaremos con su infancia en el sur salvaje de Chile. Luego, veremos cómo despertaron sus pasiones, los personajes increíbles que se cruzó, la guerra que lo cambió para siempre, y al final, la misión que encontró para su poesía. Muy bien, empecemos por el principio. Temuco, el sur de Chile. Hay que imaginarse un mundo casi recién hecho, elemental, donde la naturaleza no era un paisaje bonito para mirar, sino una fuerza que se te metía en los huesos, y esa fuerza forjaría toda su identidad. Neruda describe su ciudad de esta manera tan brillante. O sea, no era un lugar de monumentos o de historia refinada, para nada. Era un pueblo de frontera, práctico, duro, donde sobrevivir y tener las herramientas correctas importaba mucho más que los árboles genealógicos. Y lo fascinante de sus memorias es cómo logra evocar sensaciones. La lluvia, por ejemplo, era algo constante, una presencia física. Esta imagen de los calcetines mojados, secándose y echando vapor, es tan, pero tan vívida que casi se puede oler la humedad y sentir el frío de aquellos días. Entonces, el punto clave aquí es esa conexión tan profunda, tan física con la selva, la lluvia y el frío del sur, no fue solamente un recuerdo de la infancia, no, se convirtió en el núcleo de su identidad como poeta. Él no escribía sobre la naturaleza, él escribía desde la naturaleza. Y claro, fue en ese mundo de naturaleza salvaje donde otras dos fuerzas despertaron al artista que llevaba adentro. Porque en su juventud, Neruda descubrió, casi al mismo tiempo, el misterio del amor y el poder increíble que tienen las palabras. Él cuenta esta anécdota como su primera aventura erótica. Y es que es un momento súper revelador. Fíjense cómo se mezcla la fascinación por la belleza natural, esos huevos turquesa, imagínenselos, con el terror, el deseo y la torpeza del primer amor. Y al final, todo acaba en una pérdida, una belleza que se rompe. Y en medio de todo este despertar, aparece una figura clave, fundamental, Gabriela Mistral, quien por cierto también ganaría el premio Nobel. Ella era la directora del Liceo de Niñas de Temuco, y fue quien le abrió las puertas de la gran literatura, sobre todo de los novelistas rusos. Se convirtió en una de sus primeras guías. A ver, es que la vida de Neruda parece, de verdad, sacada de una novela de realismo mágico. Sus memorias están llenas de gente y situaciones tan excéntricas, tan raras, que desafían toda lógica. Parece que era como un imán para lo increíble. Es que miren esta lista. Es un desfile de lo fantástico. Desde un escritor que paseaba con una vaca por Buenos Aires, una vaca, hasta un tipo que celebraba su propio funeral todos los años. Para Neruda, la realidad siempre fue más extraña que la ficción. Y su poesía, claro, se alimentaba de eso. Y esta anécdota ilustra perfectamente su fascinación por la gente que vive en sus propias realidades. En una de las pensiones donde vivió, el dueño, que era ocultista, llenaba la casa de letreros para recordarle a su esposa muerta que, en efecto, estaba muerta. Neruda no lo juzga, lo observa con una curiosidad casi de antropólogo. Bueno, y ahora llegamos a un punto de quiebre, un antes y un después, la Guerra Civil Española. Y esto no fue solo un evento histórico que Neruda vio de lejos, no. Fue una experiencia que lo partió en dos y redefinió por completo su vida y su obra. 1.000.000. Esa es la escala de la tragedia que presenció. 1.000.000 de muertos o exiliados. Una cifra que, como él mismo dijo, se convirtió en una espina sangrante en la conciencia humana. Y ante una herida de esta magnitud, la poesía ya no podía seguir siendo la misma.
La guerra lo transformó radicalmente. Aquí se ve clarísimo. El poeta de la melancolía y la soledad se convierte en un poeta de combate, en una voz pública para los que no tienen voz. El asesinato de su gran amigo Federico García Lorca fue el golpe final que selló ese compromiso. La poesía ya no podía ser solo para uno mismo. Y todo esto nos lleva a su reflexión final. Después de vivir todo lo que vivió, ¿cuál es el verdadero rol del poeta? ¿Cuál es el sentido de una vida tan expansiva? Esta es la pregunta central que él se hace después de España. Su vida anterior, esa vida de soledad y viajes, ya no tenía sentido si no podía responder a esta pregunta. Y toda su obra futura, en realidad, fue su respuesta. Y su respuesta no fue solo con palabras, fue con acciones. Usó sus cargos diplomáticos no para su propio beneficio, sino para misiones muy concretas, como cuando organizó el rescate de miles de refugiados españoles en el barco Winnipeg, un acto que él mismo consideró la más noble misión de su vida. Su poesía y su vida se volvieron inseparables de la lucha humana. Y aquí está, su declaración final de principios, la poesía como una herramienta, una espada para la lucha y un pañuelo para el consuelo. Al final, confieso que he vivido no es solo el recuento de una vida extraordinaria, es un desafío. Nos deja con una pregunta que resuena mucho tiempo después de cerrar el libro. Si tuviéramos que confesar lo que hemos vivido, ¿qué historia contaría nuestra vida?